Doctores, continuamos con todo lo que es endometrio. Bueno, recordemos que el endometrio, como les mencionaba igual, ¿no? Va a presentarse de manera diferente según el día de ciclo menstrual en el que se encuentra la paciente. El grosor máximo va en la fase secretora entre 7 a 14 milímetros. En un endometrio posmenopáusico es menor a 8 milímetros o de 10 milímetros si se encuentra con terapia de reemplazo hormonal, ¿no? No va a haber pacientes posmenopáusicos que no tengan endometrio. Los cambios de un endometrio normal, la parte secretora, en la proliferativa y en la que está ya a punto de menstruar, ¿no? Va a ir cambiando. Las anomalías que vamos a encontrar, bueno, la ecografía es bastante importante para ver, por ejemplo, las causas de un engrosamiento del endometrio. Puede ser por un embarazo intrauterino precoz antes de las 4.5 semanas de embarazo, por ejemplo, un aborto incompleto, embarazos ectópicos, productos retenidos, ya sean por los abortos o placenta retenida, todo eso, ¿no? Enfermedades trofoblásticas como la molidatiforme, endometritis, adherencias, hiperplasias, pólipos y el carcinoma. Con toda la parte de la ecografía en las alteraciones de endometrio, bueno, se puede ver el endometrio, por ejemplo, cómo se encuentran los bordes, si se encuentran definidos o si se encuentran irregulares para tratar de definir el tipo de patología que se puede diagnosticar, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que siempre hay otro tipo de estudios, por ejemplo, la ecohisterografía, que es un estudio que nos va a dar mayor valor diagnóstico para una evaluación más profunda de todas las alteraciones que se puedan presentar en el endometrio, ¿no? Vamos a empezar entonces con lo que es el endometrio posmenopáusico, que lo primero que tenemos que tener en cuenta en esas pacientes es que las mujeres van a presentar sangrados, ¿no? Que es lo primero que nos va a llamar la atención. En diversas publicaciones han demostrado que las pacientes con sangrados posmenopáusicos, en las que se toma una muestra del endometrio, el endometrio medido más o menos entre 4 o 5 milímetros de espesor o menos, puede hasta llegarse a considerar normal, ¿no? Puede deberse a un sangrado en las pacientes por un endometrio atrófico. En otro tipo de estudios se ha detectado que dependiendo del grosor del endometrio, si se encuentra por encima de los parámetros normales, se ha detectado en un 96% de que se puede tratar de un cáncer de endometrio y en un 92% de cualquier tipo de patología asociada al endometrio. ¿Ya? Se necesitaría hacer, bueno, otro tipo de estudios en ese tipo de pacientes, sacar, por ejemplo, biopsias, también dependiendo los factores que presente la paciente, ¿no? Para realmente descartar que estemos bajo la presencia de un cáncer o no. Como sabemos, como se los he mencionado, muchas de las pacientes van a ser asintomáticas, pero sí hay que tener bastante en cuenta eso. El hidrómetro colpos y hematometrocolpos es el acúmulo se puede decir, de colección líquida dentro del endometrio que se va a ver así en la ecografía, ¿no? Vamos a ver todo lo que es el útero
Y en su interior vamos a ver una imagen completamente anecoica, ¿ya? Determinar si estamos frente a a algo líquido o algo de sangre nos puede ayudar a ver cómo se encuentra esta imagen en su interior. Si es líquido completo, puede ser completamente anecoico, o si presenta como un puntillismo fino, como si fueran sedimentos, detritus en su interior, puede verse como un puntillismo, ¿no? Que dependiendo este también puede ir cambiando con los días. Este tipo de patología se puede producir, por ejemplo, por una obstrucción del tracto genital, que ocasiona una acumulación de secreciones o de sangre en el útero, en la parte de la vagina también, que puede estar antes de la menstruación, como es la acumulación de secreciones en la vagina, el útero, que es lo que es la hidrometrocolpos, o después de la menstruación, el hematometrocolpos, que es la consecuencia de la presencia de sangre menstrual retenida. ¿Ya? Las obstrucciones pueden ser también causadas por... Estas obstrucciones pueden ser congénitas, como puede verse en el himeno perforado, u otras patologías congénitas con septos vaginales, atresia vaginal, que eso lo vamos a ver en otras diapositivas posteriormente, ¿ya? La hiperplasia endometrial se define como la proliferación de las glándulas de tamaño y perfil irregular, con un aumento de la relación glándula-estroma en comparación con el endometrio proliferativo normal. El proceso es difuso, pero no afecta a la totalidad del endometrio. Más o menos se hizo varios estudios a largo plazo en los que se han demostrado que el 25% de las hiperplasias pueden llegar a progresar en un cáncer, ¿ya? Está cada uno, bueno, puede subdividirse en una hiperplasia simple o compleja. Las hiperplasias endometriales es una causa frecuente del sangrado uterino anormal que se puede llegar a presentar la paciente. Y se observa con menor frecuencia en pacientes, por ejemplo, que puedan presentar ciclos anovulatorios persistentes o enfermedad de ovario poliquístico, mujeres obesas también. ¿Ya? El diagnóstico definitivo puede ser hecho por una biopsia para diferenciar con certeza si estamos frente a una hiperplasia o ya estamos frente a un carcinoma. Lo que nos llama principalmente la atención es el grosor del endometrio, ¿no? Como se ve en esta imagen, el grosor del endometrio sobrepasa los 17 milímetros, ¿no? Hemos dicho que lo normal para considerar un endometrio normal tiene que ser hasta 15 en mujeres en edad fértil. ¿Ya? La atrofia de endometrio, en la mayoría de las mujeres con sangrado uterino posmenopáusico pueden llegar a presentar una atrofia del endometrio. En la ecografía vamos a llegar a ver un endometrio atrófico. Normalmente este va a ser delgado, va a medir menos de 5 milímetros. En este tipo de pacientes muchas veces puede ser que no sea necesario hacer más investigaciones o algún tipo de tratamiento, ¿no? Pero siempre hay que tener en cuenta que se necesitaría hacer una ecografía de control por cualquier cosa, ¿no? O sea, que hay algún cambio en las pacientes.
y se va a ver como una línea hiperecogénica dentro del útero, ¿no? Que no va a presentar ninguna alteración, va a estar regular, bien definida. Los pólipos endometriales. Bueno, los pólipos endometriales son lesiones benignas, frecuentes, que se observan con mayor frecuencia en mujeres que están bordeando o que ya están dentro de lo que es la menopausia. Los pólipos pueden ser una causa de que las mujeres lleguen a presentar algún tipo de sangrado, aunque generalmente estos pueden llegar a ser asintomáticos, ¿ya? En las mujeres que están en la edad fértil, es decir, que todavía siguen con su menstruación, los pólipos pueden asociarse a sangrados intermenstruales, amenorreas, o pueden ser causa también de algún tipo de infertilidad, ¿ya? Más o menos el 20% de los pólipos endometriales son múltiples y rara vez pueden llegar a tornarse malignos. También, bueno, los pólipos, dependiendo dónde se encuentren, pueden ser que se encuentren en el endometrio, en cervix o también en la vagina, van a provocar diferentes molestias, ¿no? ¿Qué es lo que va a provocar ecográficamente? ¿Cómo se va a ver? Puede haber un engrosamiento ecogénico no específico, que puede ser difuso o local, o focal. También pueden como verse como masas focales redondeadas dentro de la cavidad endometrial, ¿ya? En este caso, en esta imagen, como estamos viendo, hay un engrosamiento focal del endometrio que no está abarcando todo, ¿no? Todo esto es el endometrio, ¿ya? Y aquí se torna completamente finito, ¿no? Que no es normal, el endometrio debería tener más o menos un espesor, un grosor regular en toda la cavidad uterina. En este caso, solamente es en una parte. Se podría hacer un Doppler para ver si presenta o no circulación, por ejemplo, también. Hemos dicho que a diferencia, por ejemplo, de los pólipos submucosos, de los miomas submucosos, a diferencia de los pólipos, es que el contorno del endometrio, en caso de los pólipos, no se va a ver afectado, ¿no? Simplemente sí va a presentar áreas en las que sí se puede ver más engrosado. Pero si estuviéramos frente a un mioma, se vería completamente desplazado todo el trayecto del endometrio. En los pólipos, bueno, ocasionalmente, cuando hacemos un Doppler se puede ver la arteria nutricia, ¿ya? Que en este caso estaría aquí, ¿ya? Acá muy sutilmente se ve como un abombamiento en la parte de la línea media del endometrio, ¿ya? Aquí vemos todo el endometrio. ¿Ya? Aquí vemos como la línea media del endometrio y una imagen más hiperecogénica que se encuentra en una de las paredes, la pared anterior del endometrio. Eso es un pólipo. El carcinoma de endometrio es una neoplasia maligna más frecuente principalmente en Norteamérica, ¿ya? Es muy curable.
ya que más del 75% está confinado al útero en el momento del diagnóstico, ¿ya? Muchos carcinomas endometriales se producen en las mujeres posmenopáusicas. La clínica habitual que se va a presentar es un sangrado uterino, aunque solamente en el 10% de las mujeres aproximadamente con un sangrado posmenopáusico pueden llegar a tener igual un carcinoma endometrial. Ecográficamente se va a evidenciar un endometrio engrosado que tiene que considerarse siempre cuando estamos frente a un endometrio engrosado, tenemos que pensar que es un cáncer hasta que se demuestre lo contrario, ¿ya? El endometrio va a estar engrosado, puede estar bien definido, puede ser uniforme en su ecogenicidad, ¿ya? Puede tener también áreas más hipoerecogénicas, puede presentar una hiperplasia o puede contener pólipos en su interior, ¿ya? El cáncer es lo más probable que se encuentre en el endometrio, que principalmente si estamos frente a un endometrio que tiene una ecoestructura heterogénea, con bordes irregulares o mal definidos. ¿Dónde está? Bueno, como les decía, la presentación clínica va a haber una metrorragia, puede haber flujos, dolor, anemia, síntomas de estadios avanzados, por ejemplo, que pueden ser palpación de masas pélvicas, que se sienta como presiones, todo va a ser diferente, ¿no? En las pacientes. Se tiene que hacer otro tipo de estudios, pruebas de laboratorio, otro tipo de estudios de imágenes, una biopsia, siempre realizar una ecografía transvaginal en este caso. ¿Ya? Dependiendo del estadio, la sobrevida de las pacientes va a ser diferente, ¿no? Mientras mayor sea la paciente, nos puede empeorar el mal pronóstico. ¿Por qué? Porque es un cáncer que ya se lo diagnostica cuando está en estadios muy avanzados, ¿no? Y como decíamos, ecográficamente va a haber una alteración en el grosor del endometrio mayor a 8 milímetros, va a haber una discontinuidad lineal del endometrio, va a presentar áreas heterogéneas o una alteración en toda la ecogenicidad del endometrio. Los bordes pueden verse alterados igual, que estén mal definidos. Puede presentar como un área más hipoecogénica y en este caso siempre se tiene que pedir, ¿no? O realizar una ecografía Doppler en la que se pueden ver múltiples arterias nutricias, como se ve en esta imagen. Si se fijan, acá, por ejemplo, se hace la medición de todo lo que es el endometrio y nos muestra que está de 28 milímetros de grosor, ¿no? Bastante notorio. Y como les mencionaba, en ese tipo de imágenes de un engrosamiento endometrial que nos llame la atención, siempre tenemos que pensar en un cáncer hasta que se demuestre lo contrario. La endometritis. La endometritis, bueno, se puede producir en el posparto o después de un legrado, puede ser secundaria a una enfermedad pélvica. Ecográficamente, el endometrio se va a encontrar muy grueso, irregular, y la cavidad puede o no contener líquido. Puede presentar áreas con sombras distales o dentro del canal endometrial, ¿ya? Eso. En la endometritis aguda
puede presentarse de forma inmediata o normalmente en el mismo día, ¿ya? Va a haber se tiene que hacer, bueno, ver la citología, cómo se encuentra microscópicamente, presenta edema, exudado. Por ejemplo, la endometritis granulomatosa va a ser muy rara, idiopática o puede estar asociada a antecedentes quirúrgicos. Puede presentarse por infecciones, por hongos, parásitos, ¿ya? Creo que tengo imágenes posteriores. En endometritis puerperal, los factores de riesgo son una anemia, los partos en casa, los partos prolongados, los tractos vaginales múltiples, principalmente que se hacen en los hospitales en los que están, por ejemplo, los internos, ¿no? Los partos traumáticos, los cuadros clínicos, bueno, la fiebre, escalofríos, dolor uterino intenso. Lo principal, ¿no? Los loquios purulentos y malolientes. Como hemos mencionado, la endometritis puede producirse en el posparto, después de un legrado o una enfermedad pélvica. Va a presentar bordes irregulares, todo esto, ¿no? Bordes irregulares, la ecogenicidad va a ser heterogénea, va a presentar como áreas de más hipoecogénicas, puede presentar gas en su interior, dependiendo también qué tipo de endometritis estemos frente, ¿no? Puede presentar líquido con nivel, puede presentar como una hidrometrocolpos también. Áreas que presenten gas, el gas se va a ver como con sombras, áreas más hiperecogénicas, como si fuera un puntillismo, ¿no? Esto es gas. Todo esto, ¿no? Que tiene áreas más hiperecogénicas que ya presentan como si fueran leves sombras posteriores, como lineales, toda esta parte. Y esta parte está abarcando hasta toda la parte del cuello uterino. No sé si lo logran ver en su totalidad. Esta es una ecografía igual transvaginal. Los dispositivos intrauterinos. Bueno, son métodos anticonceptivos, ¿no? Como se va a ver en la ecografía, se van a ver como imágenes muy hiperecogénicas, lineales. Se los puede ver ya sea en una ecografía transabdominal o transvaginal. ¿Ya? Estas se puede asociar con una sombra acústica, ¿ya? Lo importante de determinar la posición de los dispositivos es si están bien colocados, si no presentan perforaciones. ¿Y qué es lo que se tiene que medir? Bueno, este es una DIU, ¿ya? Que se lo describe igual en la ecografía, ¿no? Como en el informe, perdón, como una imagen lineal hiperecogénica en endometrio, y se tiene que describir a cuánto de distancia se encuentra del fondo. Es decir, vamos a hacer una medición desde aquí, de donde comienza la DIU, hasta el fondo, el útero. La medición para saber si se encuentra bien localizado no tiene que sobrepasar los 20 milímetros, ¿ya? Si fuera menos, si se encontrara aquí,
ya podríamos decir que el DIU está mal colocado o que se encuentra muy abajo, ¿no? También si se encuentra menos de los 12 milímetros de distancia del fondo, podríamos pensar que ya se encuentra como tratando de perforar el útero. Que también es importante en esto ver la distancia que este se encuentre en relación con la pared anterior y la pared posterior, que tiene que ver con una igualdad entre ambas, para saber si este se encuentra bien localizado o no. Se pueden ver los DIUs intrauterinos, se encuentran tal vez en la región del cervix, ¿no? Si ya hay una perforación de DIU y se encuentra a nivel abdominal, no se puede hacer una ecografía, necesitaríamos hacer una radiografía para realmente localizar dónde se encuentra exactamente. ¿Ya? Y aquí son otras imágenes, como son en un corte longitudinal o en un corte transversal, ¿no? Estos son los DIUs, por ejemplo, que se encuentran a nivel ya de cuello, o ya más cerca de casi cuello y vagina, ¿no? Que se encuentran muy, muy abajo. En este caso, en esta imagen, por ejemplo, vemos DIU muy mal colocado y vemos una imagen anecoica en el fondo del útero, que es un saquito gestacional. Lo que les mencionaba aquí, la distancia del DIU hasta el fondo del útero para ver si este se encuentra localizado, que es lo que más o menos piden los ginecólogos, más o menos a la semana que la paciente se coloca las DIUs, ¿no? Para saber si se encuentran bien colocadas. Esto igual es una DIU a nivel de cuello, que esta directamente habría que sacarla y poner otra nueva, ¿no? ¿Alguna consulta, doctores? Nada. Ya, vamos a continuar con un tema que es toda la parte de... Bueno, nos tocaría continuar con lo que es ovarios, pero es largo. Ya, así que vamos a pasar como que al tema 4. Y la próxima tocamos el tema 3. ¿Les parece? ¿Están viendo mi pantalla, doctores? ¿Sí? Vamos a ver, entonces, comenzar con todo lo que son las alteraciones del cervix. Vamos a ver lo que son los quistes de Nabot, que son imágenes anecoicas que se van a encontrar a nivel del cuello. Más o menos, estas pueden ser múltiples o no, ¿ya? Nos vamos a presentar también lo que son los pólipos cervicales y lo que es un cáncer cervical. En los quistes de Nabot, los tengo aquí. Bueno, son quistes, como se dice, ¿no? Que más o menos pueden medir entre 2 a 10 milímetros de diámetro. En su interior va a tener un contenido completamente anecoico, ¿ya? Y pueden ser solitarios o múltiples. Dependiendo del tamaño y la cantidad, pueden provocar leves molestias, pero no son una amenaza para los pacientes, ¿ya? Como les mencionaba, ¿no? Van a ser imágenes anecoicas que se van a encontrar a nivel del cerebro. Acá, por ejemplo, vemos la parte, se puede decir, lo último de lo que es el endometrio aquí, ¿ya? Y vemos las imágenes, estas de los quistecitos. Muchas veces esos a simple vista se los podría llegar hasta confundir con que sean vasos, ¿ya? Así que hay que tenerlos
en cuenta. Como no provocan alteraciones, muchas veces estos en los informes se los omite y no se los describe. ¿Ya? Pero creo que todo lo que se ve en la ecografía se lo tiene que anotar. Se ve como imágenes bastante chiquitas, ¿no? Anecoicas. A nivel del cervix. En este caso, mide 4 milímetros, bastante chico. Los pólipos, los cervicales, son tumores benignos o neoplasias más comunes de cuello uterino. Más frecuente en las mujeres entre los 40 y 50 años. Y pueden ser endocervicales o exocervicales también. Bueno, aquí vamos a presentar todo lo que es el útero. A ver, pareciese aquí un engrosamiento de toda la parte del cervix. El endometrio hasta acá. Y todo esto es el canal cervical, ¿no? Que se encuentra engrosado, como si tuviera un espacio en su interior, y se ven como imágenes, como los pólipos de la vesícula, se pueden decir, ¿no? Imágenes hiperecogénicas que se encuentran como adheridas, ya que pueden presentar o no un pedículo. En esta imagen vemos todo lo que es el útero. Y a nivel de cervix vemos igual una imagen dentro del canal cervical, que es un pólipo, ¿no? Muchas veces podríamos llegar a presentar los quistes con los pólipos. Y los pólipos siempre se van a presentar dentro de las, entre comillas decirlo, en la luz del cervix, ¿ya? Es por eso que se va a presentar líquido alrededor de lo que es el pólipo. El cáncer de cuello uterino es el cáncer, como sabemos, más frecuente en las mujeres, ¿ya? Para su diagnóstico se tiene que hacer diferente tipo de estudios, no solamente la ecografía. En la ecografía puede ser bastante difícil realmente de determinar si es o no un cáncer, dependiendo del tamaño de este. En estas imágenes, por ejemplo, son imágenes bastante notorias, ¿no? Porque las masas que se encuentran son grandes. Y bueno, como les mencionaba, no todas las masas a nivel de útero son hipo o isocoicas, van a presentar un refuerzo posterior y sombras laterales, como se ve acá, ¿no? Este es un corte longitudinal. En un corte transversal sería mucho más difícil realmente de determinar la extensión de la masa. En este caso, pues está abarcando todo lo que es el cuello, ¿no? En la parte de la vagina vamos a ver lo que es el himen imperforado, que se va a presentar principalmente en la pubertad. Las pacientes nos van a referir que hay una retención de la menstruación, hay una menorrea, pueden presentar dolor abdominal tipo cólico, ¿ya? ¿Y qué es lo que se va a ver? Se va a ver un útero y a nivel de todo lo que es la vagina, se va a ver como un acúmulo líquido, ¿ya?
que es toda la sangre retenida, ¿no? Vamos a tener lo que es, en este caso, lo hematocolpos, ya acumuló de líquido y sangre dentro del útero y en toda la parte de la vagina. Esta es otra imagen, de cual lo que nos llama aquí, la atención y está señalado, es que va a presentar un nivel, ¿ya? Porque dependiendo, digamos, del tiempo que haya transcurrido, esto se puede comenzar también a manifestar, provocar gas en su interior. Todo eso. Los conductos, los quistes de conducto de Gardner, bueno, son lesiones en la parte de la vagina por una afectación de los conductos de Wolff. Más o menos son quistes entre 1 a 20, perdón, de 10 a 20 milímetros. Y en la ecografía hasta se podría llegar a confundir, se puede decir, con los quistes de Naboth, si es exactamente, no sabemos hasta dónde llegaría el cuello uterino, ¿no? Si es la primera vez que estamos haciendo este tipo de ecografías. Pueden ser asintomáticos o puede presentarse como si fuera algo que estuviera pulsando en el interior de las pacientes. Puede ser también que se vean a nivel ya en la parte externa, que sean visibles a simple vista, ¿no? Y el receso rectouterino que les mencionaba en las anteriores clases es ver si la paciente presenta líquido en fondo de saco para determinar si el cual puede ser fisiológico, en el caso, por ejemplo, de las pacientes que estén menstruando o ovulando, o si ya estamos frente a algo patológico, ¿no? Como les mencionaba antes, y están un poquito de recuerdo, vamos a trazar en ese tipo para determinar si es un líquido de leve, moderado a gran cantidad. Vamos a trazar como 2 líneas. Una que va a estar a nivel del fondo uterino y otra que va a estar a nivel de la unión entre el cuerpo uterino y el cuello, que sería acá más o menos, ¿no? Si el líquido solamente llegara antes de esta primera línea entre el cuerpo y el cuello, solamente fuera hasta aquí, sería de leve cantidad. Podría tratarse de que la paciente, por ejemplo, esté ovulando. En este caso no sería necesario reportarlo en el informe porque muchas veces puede llegar a causar algún tipo de confusión en el médico tratante. Si el líquido sobrepasa, o en este caso, como se ve en esta imagen, está sobrepasando toda la primera línea, pero no llega a la línea del fondo, sería una cantidad moderada y sí hay que reportarlo. Y si sobrepasa la segunda línea, es de gran cantidad. ¿Ya? ¿Alguna consulta, doctores? Entonces, les voy a pasar las diapositivas. Ya en la próxima clase vamos a continuar con todo lo que son las patologías de ovarios. ¿Les parece? Y repasamos alguna cosa que deseen antes de comenzar con todo lo que es obstetricia. ¿Les parece bien, doctores? Sí, doctora. Sí, ya. Entonces nos vemos el próximo sábado, doctores. Que tengan un buen fin de semana. Gracias, doctora.
A ustedes, hasta luego, docs.